Bueno, muy buenos días familia. Comenzamos entonces con nuestra proyección del día para hoy, martes 9 de diciembre de 2025, siendo las 7:38 de la mañana, previo a la apertura de New York. Como siempre empezamos con lo que vendría a ser nuestra aproximación al análisis fundamental. Fíjense que para el día de hoy vamos a tener entonces noticias a las 10 de la mañana y a la 1 de la tarde. Creo que vamos a poder entonces buscar un escenario sin necesidad de tener especial cautela. Igual mucha atención si es que se nos llega a prolongar el trabajo de paciencia hasta las 10 de la mañana, pero vamos a ver si quizá nos da una confirmación estructural e intencional para poder determinar una entrada justo en la apertura. Vamos entonces con nuestro ejercicio de cualificación, el que siempre hacemos. Entonces, pues entendemos que traemos una narrativa creciente, una lógica que hemos llamado alcista, la aproximación hacia el flujo de órdenes creciente. Vemos entonces, pues, que se perpetúa dicho momento alcista. Luego entonces observamos como hemos venido analizando que llega hasta lo que vendrían a ser valores justos para la negociación en términos de la demanda y al parecer en efecto la demanda logra establecer comercio, se digamos que fortalecen los compradores, por tanto vemos entonces unos compradores dispuestos a pagar precios cada vez más caros con el fin de pues construir momento. Esto lo entenderíamos entonces como el comienzo o algo así como la génesis de lo que sería el impulso diario de este nuevo movimiento alcista con el fin de construir un nuevo higher high. Bueno, ahora veamos un poco entonces la estructura interna de esta, digamos que de esta alta temporalidad. Como saben, yo particularmente me he quedado con esta lógica bajista, esta lógica decreciente, puesto que es ahí donde nos ha mostrado reacciones y estructura. Entonces, ¿qué es lo que entendemos? Entendemos que traemos esta lógica alcista, por tanto, la narrativa es que esperamos que se satisfagan valores justos de negociación para que luego entonces la oferta tome poderío y construya luego momento bajista. Sin embargo, vemos que en primer momento, pues la oferta ya ha fallado en esa intención. Vemos una oferta que poco a poco se debilita. Y desde acá vemos una demanda que toma mucha fuerza sobre dicha oferta debilitada. Entonces vamos a ver cómo se sigue comportando el precio. A priori, que sería de pronto interesante notar de esta estructura, pues que hace una inducción sobre lo que sería este alto. Digamos que ese alto donde hubo un decisional que no necesariamente respeta. Sin embargo, también es importante notar que muy probablemente veamos, o más bien lo que estamos experimentando en este mismo momento, es una posible reacción a lo que sería algo así como pues esos valores justos de negociación que se establecieron en el origen de este fractal. Entonces, pues vamos a ver, porque esto bien puede ser una reacción, pero simplemente puede ser que aquí esté construyendo un momento alcista. Entonces, ¿qué me gustaría notar? Simplemente sería interesante quizá notar que aquí muy probablemente antes de pasarnos a la temporalidad de 15 minutos ya podríamos estar estableciendo una, digamos, fractalidad interna, llamémosla así, un momento interno, sobre el cual, pues fíjense que la narrativa, pues al parecer viene desarrollándose de manera tal cual se espera. Es decir, una vez generado este alto más alto, pues viene hace valores justos de negociación donde muy probablemente veamos una posible reacción. Entonces vamos a ver si esto en efecto es una reacción o cómo se muestra o si deberíamos seguir con este momento bajista dada esta reacción. Pero si me lo preguntasen a mí, ¿qué es lo que yo veo? Y lo veo precisamente por estos altos, por estas reacciones que no toman fuerte volumen, veo una oferta que se debilita, entonces muy probablemente lo que veamos o lo que estemos experimentando sea en efecto el comienzo de un impulso diario. Pero pues hay que ver porque no deja de ser el retroceso de este fractal de H4. Sin embargo, podríamos hacer una confluencia entre este momento, digamos, esta intención de generar ese impulso alcista con esta fractalidad interna que se nos presenta. Sin embargo, vamos a ver realmente cómo se nos muestra, porque pues si bien este, digamos que podría ser algo así como el fractal interno de la alta temporalidad, digamos que interno de la estructura interna de la alta temporalidad, pues fíjense que el momento, si lo vamos a cualificar en términos de M15, pues sigue siendo un momento bajista, ¿sí? Entonces traemos esta lógica bajista, lo cual pues haría sentido con la posible reacción de que vengo comentando sobre pues lo que era ese bloque de H4. Entonces hay que ver, habrá que ver, porque pues si bien digamos que de alguna manera son narrativas que podrían llegar a ser contradictorias, hay que establecer bien la confluencia y cómo subyacen unas a las otras. Entonces, si me lo preguntasen a mí, creo que lo más posible, lo más probable es que ya haya comenzado el impulso diario. Entonces, me gustaría ver quizá un movimiento alcista y
digamos que de alguna manera podríamos entender esto como un fractal donde fluctuó, estableció valores justos de negociación, esperaríamos la consolidación de un nuevo alto. Vamos a ver, me gustaría, digamos, esa perspectiva. Sin embargo, pues hay que ver cómo se construye. Ahora, hagamos un poco el mismo ejercicio que veníamos haciendo de cualificar lo interno de lo interno. Y pues si así fuera, fíjense que aquí inclusive podríamos validar un nuevo fractal alcista. ¿Sí? Entonces... Hay que ver, hay que tener mucha cautela. Vamos a ver cómo se nos da la apertura de la sesión, pero a priori fíjense, pues que aquí digamos que hay una reacción. Vamos a ver, vamos a ver. Yo esta reacción particularmente no la veo tan fuerte. Veo una primera reacción que falló en generar un bajo más bajo, entonces muy probablemente lo que hagamos sea un cambio y tal vez haga sentido con este fractal que hemos determinado en la temporalidad de 4 horas. Entonces, si así fuera, digamos que lo que buscamos es una reversión, pero entonces esa reversión habrá que verla ya sea en términos de este fractal de M15 o si se quiere ver como una continuación desde esta perspectiva. Hay que ver cómo lo consolida. Sin embargo, a priori, ¿qué me gustaría anotar? Me gustaría anotar, pues fíjense que aquí tendríamos algo así como momento. Aquí podríamos hablar de quizá un fractal alcista de M15. Entonces, ¿qué me gustaría ver? Indiferentemente, creo que no me gustan las ventas para el día de hoy. Tendría que confirmarlas y tendría que mostrar el modelo de manera muy precisa, pero a priori me gustaría ver quizá que en la apertura induzca sobre este bajo. Al inducir sobre ese bajo, no sé, que quizá lo haga sobre ese también, pues ahí hay órdenes pendientes vigentes, podríamos decirlo, y tras dicha inducción, ahí sí me gustaría buscar un modelo en compras. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla. Digamos que es un poco ambiguo cómo se nos muestra para el día de hoy, pero va a depender 100% del volumen que muestre en lo que sea la apertura. Si quizá aquí hace esta inducción, desde aquí nos muestra una reacción interesante y en M1 quizá un modelo de inducción más claro, desde ahí podríamos buscar una sobredemanda para buscar compras. Entonces, ¿cómo lo veríamos? De nuevo, vamos a ahora a la temporalidad de un minuto. O sea, quien quiera vender ahí no es inválido, digamos que es hacer caso a la reacción de M15 y pues un modelo, digamos que de inducción aplicada a esa continuación no sería inválido, ¿sí? O sea, aquí podría buscarse una venta, pero particularmente que no me gusta para mi operativa del día de hoy. Vamos a ver cómo se desarrolla. Como les digo, me gustaría ver que induzca por acá, inclusive sobre estos bajos. Desde acá quizá muestre una reacción y tras dicha reacción sí me gustaría ver quizá un modelo de inducción aplicada a lo que vendría a ser pues DM15, una reversión, pero también podría entenderse pues como una perpetuación del momento alcista. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla, mucha intuición y cautela para esta sesión. Vamos a ver exactamente qué nos lleva a la toma de decisiones, pero a priori creo que lo más inteligente va a ser hacer trabajo de paciencia, esperar a que se consolide la apertura de la sesión y tras la apertura de la sesión ver qué nos muestra, ver cómo se muestra el volumen y desde ahí sí podríamos entonces tomar una decisión. Que lo que les digo, una venta no necesariamente sería inválida porque pues podría estar inmiscuida en términos de esta continuación de esta reacción y la posible generación de un bajo más bajo, pero pues precisamente digamos que veo una intención de una demanda fortalecida, quizá no me guste vender para hoy, vamos a ver qué sucede. Abierto a todas las posibilidades, abierto sobre todo a la confirmación del modelo, como saben el modelo es nuestra ventaja estadística, sin dicha ocurrencia no podemos operar, si ocurre operamos familia. Entonces pues nada, muy conectados, cualquier duda, pregunta, estoy ahí para ustedes. Chao, chao.